Gané millones defendiendo culpables. Pero cuando mi corazón se detuvo por 6 minutos, no hubo abogado que pudiera defenderme a mí. Me llamo Valentina Restrepo Aguirre, y durante más de 20 años fui exactamente lo que el mundo llama una mujer exitosa. 44 años, socia principal del Bufete Restrepo y Asociados en Bogotá, especialista en derecho corporativo, con una reputación que cruzaba fronteras y una cuenta bancaria que la mayoría de la gente no podría imaginar ni en sus sueños más ambiciosos. Pero si me hubieran preguntado en aquel entonces si era feliz, probablemente me habría reído en su cara. No porque la pregunta fuera absurda, sino porque para mí la felicidad era un concepto que no cabía en mi agenda. Yo no tenía tiempo para ser feliz. Tenía casos que ganar. Crecí en Soacha, en un barrio donde el pavimento terminaba y comenzaba el barro, donde las casas eran de ladrillo sin revocar y los sueños se morían antes de que uno pudiera darles nombre. Mi madre, Lucía, lavaba ropa ajena para pagarnos el colegio a mí y a mis 2 hermanos. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años, una madrugada de diciembre, sin carta, sin explicación, sin mirar atrás. Recuerdo que mi madre no lloró frente a nosotros. Simplemente dobló la ropa que él había dejado, la metió en una bolsa negra y la puso afuera. Esa imagen me formó más que cualquier libro de derecho que leí después. Me enseñó que en este mundo, si uno no se cuida solo, nadie más lo va a hacer. Estudié con beca en la Universidad Nacional. Me levantaba a las 4 de la madrugada para repasar casos mientras mis compañeros dormían. Mientras ellos salían los viernes a bailar en la zona rosa, yo estaba en la biblioteca repasando jurisprudencia. No era disciplina solamente. Era hambre, un hambre que no tenía que ver con comida sino con demostrarle al mundo, y especialmente a ese barrio de Soacha, que Valentina Restrepo no se iba a quedar atrás. Me gradué con honores, hice una especialización en Derecho Empresarial en la Universidad de los Andes, y a los 28 años ya trabajaba en uno de los bufetes más importantes de la capital. A los 35, fundé mi propio despacho. Restrepo y Asociados nació en una oficina pequeña en el centro de Bogotá con 2 asociados jóvenes, una secretaria y una cafetera vieja que hacía más ruido que café, pero tenía algo que el dinero no compra, en una reputación de ser implacable. En el gremio jurídico de Colombia me conocían como la Doctora de Hierro. No era un apodo cariñoso, era una advertencia. Cuando Valentina Restrepo llegaba al otro lado de la mesa, los abogados contrarios sabían que la batalla iba a ser larga, sucia, y que ella probablemente iba a ganar, y gané. Casi siempre gané. Mi apartamento estaba en el norte de Bogotá, en el Chicó, piso 16, con una terraza desde la que se veía la ciudad extenderse como un mapa brillante en las noches frías. Tenía un carro blindado, un Range Rover negro que un conductor llamado Hernando manejaba con una puntualidad que yo exigía como condición de empleo. Viajaba a Miami 2 veces al año, a Madrid cada diciembre. Y una vez fui a una conferencia de derecho en Ginebra, donde me hospedé en un hotel que costaba más por noche que lo que mi madre ganaba en un mes de lavandería. No lo digo con orgullo ahora, lo digo para que entiendas quién era yo, para que puedas ver el cuadro completo antes de entender lo que me pasó. La fe en mi vida era exactamente lo que es para muchas personas que viven como yo vivía, en un adorno. Me bautizaron de bebé, hice la primera comunión con un vestido blanco que mi madre compró a plazos. Y cada Navidad iba a misa del gallo en la iglesia del barrio Chapinero con mi madre cuando ella venía a visitarme. Rezaba el Padre Nuestro de memoria, conocía los salmos que convenían y sabía exactamente cuándo invocar el nombre de Dios en un discurso de clausura ante un jurado para provocar la emoción correcta en el momento correcto. Usaba la fe como una herramienta retórica. Era eficiente, era calculada, era, en retrospectiva, una forma de blasfemia que yo ni siquiera reconocía como tal. Mi oficina en el piso 12 de la Torre Empresarial sobre la Avenida El Dorado era un reflejo exacto de lo que yo quería proyectar. Paredes de vidrio, muebles de diseño importados, diplomas enmarcados en madera oscura y una vista que daba directamente hacia las montañas que rodean Bogotá. Tenía 12 abogados trabajando bajo mis órdenes, 3 asistentes personales y una agenda que no tenía espacio para nada que no produjera resultados medibles. Las reuniones comenzaban a las 7 de la mañana. Las llamadas no terminaban antes de las 10 de la noche. Los fines de semana eran para revisar expedientes, preparar estrategias, anticipar movimientos del adversario. No tenía pareja estable. Había tenido relaciones, claro, pero ninguna que sobreviviera el primer año de convivencia con mi ritmo de trabajo. El último hombre que intentó quedarse fue Eduardo, un arquitecto de Cali, inteligente y paciente, que duró casi 2 años antes de decirme una noche, con una calma
que me dolió más que los gritos, que él no podía seguir siendo el segundo lugar en mi vida. Después del trabajo, lo dejé ir sin pelear. En ese entonces, interpreté eso como fortaleza. Hoy sé que era una forma de soledad que yo misma había construido ladrillo a ladrillo. Igual que las casas sin revocar de Soacha, pero con materiales más caros. Ann tenía dinero, tenía poder, Ann tenía una agenda llena y un nombre que abría puertas. Y tenía, aunque no lo supiera todavía, una deuda espiritual que se acumulaba con cada caso, con cada decisión, con cada vez que elegí ganar por encima de cualquier otra consideración. Porque hay algo que no aparece en los perfiles de revista ni en las entrevistas de negocios que me hicieron durante esos años. Yo sabía perfectamente cuando mis clientes eran culpables. No siempre, no en todos los casos, pero en los grandes, en los que construyeron mi reputación y mi fortuna, yo sabía, y lo hacía de todas formas. No porque fuera ingenua respecto a la ética, sino porque había desarrollado una filosofía que me permitía seguir durmiendo, o al menos eso creía en el sistema. Es así. Si yo no lo hago, otro lo hace. La ley no es sinónimo de justicia, y mi trabajo es la ley, no la moral. Era una mentira muy conveniente, y yo la repetía con tanta frecuencia que había terminado por creerla completamente. La gente de mi entorno reforzaba esa narrativa. Los clientes me pagaban fortunas, y me trataban con una deferencia que rozaba la adulación. Los colegas más jóvenes me admiraban y temían a partes iguales. Las revistas especializadas me nombraron 3 veces entre los 100 abogados más influyentes de Colombia. Una vez me invitaron a un panel en Cartagena durante el Live Festival, donde hablé sobre mujeres en el liderazgo jurídico y recibí un aplauso largo y, sincero, de personas que no sabían nada de lo que había debajo del traje sastre y los zapatos de 10 centímetros. Por fuera, era un símbolo. Por dentro, había algo que empezaba a crujir. Los primeros síntomas los ignoré porque tenía práctica en ignorar lo que no me convenía atender. El insomnio comenzó gradualmente. Primero eran noches difíciles, luego noches completas mirando el techo del apartamento mientras la ciudad dormía abajo. Empecé a tomar un ansiolítico que me recetó un médico amigo. Solo para dormir, me dije. Después necesité 2. Luego añadí una copa de vino tinto antes de acostarme para relajarme, que se convirtió en 2 copas, que se convirtió en media botella de manera tan silenciosa y progresiva que casi no me di cuenta del momento exacto en que cruzó la línea. Los pesadelos llegaron después. No eran pesadillas claras con imágenes definidas. Eran sensaciones en peso sobre el pecho, oscuridad densa, voces que no podía entender, pero que transmitían una angustia que me despertaba empapada en sudor a las 3 de la madrugada. Me sentaba en la terraza con una cobija y miraba las luces de Bogotá hasta que el amanecer me daba permiso de comenzar otro día de trabajo. Nunca consulté a un psicólogo, nunca se lo conté a nadie. Valentina Restrepo no tenía debilidades, o al menos eso era lo que el mundo necesitaba creer, y con el tiempo, yo también. Lo que no sabía era que mi cuerpo llevaba años acumulando una presión que ningún caso ganado, ningún viaje a Miami, ninguna botella de vino podía resolver. La presión arterial que nunca medía correctamente, el corazón que latía demasiado rápido, demasiado seguido. El cortisol que inundaba mi sistema como una alarma que nadie apagaba porque nadie quería escucharla. Yo era la abogada más temida de Bogotá. Había cruzado toda la distancia entre Soacha y él, Chico, con mis propias manos. Había ganado casi todos los juicios que importaban, pero había una batalla que se aproximaba para la cual no tenía estrategia, no tenía jurisprudencia, no tenía testigos preparados ni argumentos de cierre. Una batalla en la que yo no iba a ser la abogada, iba a ser la acusada. Y el tribunal no iba a estar en el Palacio de Justicia de Bogotá. Hay decisiones que uno toma en segundos y que definen décadas. Hay elecciones que parecen pequeñas en el momento, casi técnicas, casi inevitables, y que sin embargo abren una grieta en el centro de quien uno es, una grieta que se va ensanchando despacio, sin ruido, hasta que un día uno mira hacia adentro y ya no reconoce lo que hay ahí. El caso Montoya fue esa decisión para mí. No llegó anunciado como un punto de no retorno. Llegó como todos los casos grandes, con una llamada a mi celular privado, un nombre que yo ya conocía y una cifra que hizo que todo lo demás dejara de importar por un momento demasiado largo. Ricardo Montoya Palomino me llamó un martes por la tarde de marzo. Yo lo conocía de vista, como se conoce en Bogotá a los hombres que mueven dinero en las sombras del mundo corporativo por referencia, por rumor, por ese tipo de reputación que nunca aparece en los periódicos, pero que circula con precisión quirúrgica entre quienes necesitan saberlo. El Grupo Montoya era un conglomerado de empresas con intereses en construcción, salud privada y contratación estatal. Tenían hospitales, clínicas, contratos con alcaldías y gobernaciones en Antioquia, Cundinamarca y el Valle del Cauca. En papel, era un emporio respetable. En la realidad,
Era una estructura diseñada con precisión para desviar recursos públicos hacia cuentas privadas mientras mantenía la apariencia perfecta de legalidad. La fiscalía los había estado investigando durante 18 meses. El caso central involucraba el desvío de fondos destinados al Hospital Público Metropolitano de Medellín, una institución que atendía a más de 200.000 personas de los estratos más bajos de la ciudad. El dinero, que debía usarse para equipos médicos, medicamentos oncológicos y mantenimiento de infraestructura, había sido redirigido a través de una cadena de empresas fantasma hacia cuentas en Panamá y Uruguay. La cantidad total superaba los 42.000 millones de pesos. Y Ricardo Montoya Palomino, patriarca del grupo 71 años, con cara de abuelo bondadoso y modales de caballero antioqueño, era el cerebro documentado de toda la operación. Cuando me llamó, habló durante exactamente 4 minutos. Me explicó la situación con una frialdad que me indicó que ya había tenido esa conversación varias veces con otros abogados antes de llegar a mí. Me dijo que necesitaba a la mejor. Me dijo que el dinero no era problema y me citó una cifra de honorarios que me hizo quedarme en silencio un segundo más de lo que yo hubiera querido. Le dije que necesitaba revisar el expediente antes de darle una respuesta. Era la verdad, pero también era tiempo para ordenar mis pensamientos, porque en ese primer minuto de la llamada ya sabía 2 cosas con certeza, Han, que el caso era indefendible en términos morales, y que yo probablemente iba a aceptarlo de todas formas. El expediente llegó a mi oficina al día siguiente en 3 cajas de cartón. Lo revisé durante 2 días con mi asociado más confiable, Sebastián Cardona, un muchacho de 30 años de Manizales, brillante y meticuloso, que tenía la costumbre de subrayar en 3 colores diferentes según la gravedad de lo que leía. Cuando terminamos, la mesa de la sala de juntas parecía un mapa de guerra. Había pruebas sólidas, correos electrónicos comprometedores, transferencias rastreables, testimonios de 3 ex-empleados del grupo que habían aceptado colaborar con la fiscalía a cambio de beneficios procesales. Sebastián me miró cuando cerramos la última carpeta y dijo, en voz baja, casi como si no quisiera que las paredes lo escucharan: doctora, este señor es culpable como pocos. Yo le dije que eso no era lo que me habían preguntado. Acepté el caso esa misma tarde. Lo que siguió durante los 16 meses del proceso fue la demostración más fría y calculada de todo lo que yo había aprendido a hacer en 20 años de derecho corporativo, aplicado sin ningún filtro de conciencia. Primero, trabajé en los testigos colaboradores. Contraté investigadores privados para construir perfiles detallados de cada uno. Busqué inconsistencias en sus declaraciones anteriores. Rastreé sus historiales financieros, sus relaciones personales, sus fragilidades. Uno de ellos, un contador llamado Germán Estrada, había tenido problemas con el alcohol 2 años atrás. Usé eso en el contrainterrogatorio con una precisión que lo hizo colapsar emocionalmente frente al juez. Otro tenía una demanda laboral pendiente contra una empresa anterior. Lo reencuadré como un hombre con agenda de venganza y rencor institucional. El tercero, una mujer joven llamada Paola, que había trabajado como asistente administrativa y que era la testigo más sólida de todos. Fue sometida a una revisión tan exhaustiva de su vida que terminó retirando su testimonio 3 semanas antes de la audiencia principal. Nunca supe exactamente por qué lo retiró. No pregunté. Los laudos periciales fueron el siguiente frente. Teníamos un perito financiero oficial designado por la Fiscalía, cuyo informe era devastador para Montoya. Contraté a 2 peritos independientes con currículums impecables y les di exactamente el encuadre que necesitaba para falsificar cifras. Eso era demasiado obvio, sino para crear una niebla técnica tan densa alrededor de los movimientos financieros, que cualquier juez sin formación contable especializada quedaría genuinamente confundido sobre cuáles fondos eran públicos y cuáles privados. Era una estrategia que yo había perfeccionado a lo largo de los años, no negar lo evidente, sino hacerlo incomprensible. Y luego estaba el juez. No voy a dar su nombre, ya no tiene importancia, y además hay procesos en curso que no me corresponde afectar. Lo que sí voy a decir es que era un hombre con una deuda financiera, concretamente, relacionada con un negocio familiar que había salido mal y que lo tenía en una posición vulnerable, que yo conocía porque lo había investigado antes de que el expediente llegara a su despacho. No fui yo quien lo contactó directamente. Hay formas de hacer estas cosas que mantienen las manos limpias en la superficie. Hubo intermediarios, conversaciones que nunca existieron, un sobre que nunca pasó por mis manos de manera documentable. Pero yo lo autoricé. Yo tomé la decisión. Yo sabía exactamente lo que estaba pasando y lo dejé pasar porque era la pieza que faltaba para cerrar el caso. El día del fallo, Ricardo Montoya Palomino fue absuelto de los cargos principales. Las pruebas fueron declaradas inadmisibles
por vicios de procedimiento. Los testigos habían sido desacreditados y los peritos independientes habían instalado suficiente duda razonable para que el juez tuviera la cobertura técnica que necesitaba para afirmar lo que ya estaba decidido. Fue un fallo que duró 40 minutos en ser leído y que sepultó 4 años de investigación de la fiscalía. Esa noche, en mi oficina del piso 12, con Sebastián y 2 asociados más, abrimos una botella de Mo, té que alguien había puesto a enfriar anticipando el resultado. Bogotá brillaba abajo, fría y enorme, y yo alcé mi copa frente al vidrio y brindé por la victoria. Lo recuerdo con claridad porque también recuerdo que en algún momento de esa misma noche, cuando los demás ya se habían ido y yo estaba sola terminando mi copa, algo pasó que no supe nombrar en ese entonces. Miré mi reflejo en el vidrio de la ventana, la ciudad detrás de mí, mi cara encima de ella, y por un segundo, solo un segundo, no me reconocí. No fue un pensamiento elaborado, no fue culpa en el sentido dramático que uno imagina, fue algo más físico, más visceral, como si el cuerpo supiera algo que la mente todavía se negaba a admitir. Lo aparté rápido, terminé el champán, llamé a Hernando para que me llevara a casa y al día siguiente estaba de vuelta en la oficina a las 7 de la mañana con el siguiente caso abierto sobre el escritorio. Pero algo había cambiado, algo muy pequeño, casi imperceptible, como una fisura en una pared que parece cosmética hasta que un día la estructura entera cede. El insomnio empeoró después del caso Montoya. Las noches que antes eran difíciles se volvieron imposibles. Me levantaba a las 2, a las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado y una sensación en el pecho que no sabía describir, como si algo muy pesado estuviera encima de mí sin que yo pudiera ver qué era. Los pesadelos que antes eran abstractos empezaron a tener imágenes Ankara-san. Una mujer mayo, Ere, en una cama de hospital, con una vía en el brazo y los ojos abiertos, mirando el techo. Un niño pequeño, tal vez 5 o 6 años, sentado en un pasillo blanco con una bolsita de suero colgada de un soporte oxidado. Una sala de urgencias con camillas en el corredor porque no había cuartos disponibles. Yo nunca había estado en el Hospital Metropolitano de Medellín. Nunca había visto a ninguna de las personas afectadas por el desvío de fondos que yo había ayudado a encubrir. Pero mis sueños los inventaban de todas formas, con una precisión que me hacía despertar con las manos temblando. Aumenté la dosis del ansiolítico, añadí un somnífero. Agregué otra copa de vino a la rutina nocturna. Empecé a tomar café desde las 5 de la mañana para funcionar durante el día después de las noches en blanco. Mi cuerpo era una máquina que yo seguía forzando más allá de sus límites porque detenerme no era una opción que mi mente contemplara. Mis asociados notaban algo, estoy segura, aunque nadie se atrevía a decirlo. Sebastián una vez me preguntó, con mucho cuidado, si yo estaba bien, y yo lo miré de una manera que le dejó claro que esa pregunta no se hacía 2 veces. Era una experta en levantar muros. Lo había hecho toda la vida. Lo había aprendido en Soacha, viendo a mi madre meter la ropa de mi padre en una bolsa negra sin derramar una lágrima. Lo que no sabía es que hay muros que no protegen. Hay muros que simplemente tapan lo que está a punto de derrumbarse. Mi cuerpo llevaba meses enviando señales que yo elegí no leer. La presión arterial que un médico me había mencionado como preocupante en un chequeo rápido y a la que yo respondí diciéndole que me recetara lo necesario para bajarla sin tener que cambiar nada de mi rutina. Las palpitaciones irregulares que a veces sentía en mitad de una audiencia y que atribuía al café o al estrés momentáneo. El dolor ocasional en el pecho que aparecía y desaparecía tan rápido que era fácil convencerse de que no había existido. Yo había defendido a hombres culpables, había destruido testigos inocentes, había corrompido un proceso judicial y había brindado champán por ello. Y mientras tanto, en algún lugar de Medellín, el Hospital Metropolitano seguía sin los equipos que debía tener, seguía sin los medicamentos que habían sido pagados y desviados, seguía atendiendo a personas que merecían más con menos de lo que correspondía. No lo pensaba en esos términos. Me había vuelto muy hábil en no pensarlo, pero el cuerpo no olvida lo que la mente entierra. Y hay una justicia que no se puede litigar, que no tiene juez comprable, ni testigo desacreditable, ni perito, que confunda con cifras. Esa justicia me estaba esperando, y llegaría en el lugar menos esperado, en el momento más público posible, de la manera más brutal e inapelable que yo podría haber imaginado. Era un miércoles de octubre. Lo recuerdo con una claridad que no tiene explicación lógica, considerando lo que pasó después. Pero hay detalles de ese día que quedaron grabados en mí con una nitidez casi dolorosa, como fotografías quemadas en el papel. El cielo de Bogotá estaba gris desde temprano, de ese gris espeso y bajo que la ciudad tiene en temporada de lluvia, cuando las nubes bajan tanto que parecen rozar las antenas de los edificios del centro. Hernando me recogió a las 6:40 de la mañana. Yo llevaba un traje azul marino
sastre, con una blusa blanca y los aretes de perla que mi madre me regaló cuando gané mi primer caso importante, hace ya casi 20 años. Me los ponía en las audiencias que consideraba decisivas. Era una superstición pequeña que me permitía mantener un hilo delgado hacia algo humano en medio de todo lo que me había vuelto. Esa mañana tenía programada una audiencia de alegatos finales en el Palacio de Justicia de Bogotá. El caso era una disputa corporativa entre dos grupos empresariales por el control de una concesión vial en el Tolima. Nada tan dramático como el caso Montoya, pero con honorarios considerables y un nivel de complejidad técnica que exigía concentración absoluta. Llevaba semanas preparando el argumento de cierre. Era el tipo de audiencia que yo dominaba como un director domina su orquesta en cada palabra medida. Cada pause au calculadao, cada inflexión de voz colocada exactamente donde debía estar para producir el efecto deseado. Desayuné en el carro, como hacía casi siempre, un café negro en termo y una fruta que Hernando ponía en la nevera portátil del vehículo, porque sabía que si no lo hacía yo no comería nada hasta las 3 de la tarde. Revisé mis notas en el teléfono, respondí 4 correos, llamé a Sebastián para confirmar que los documentos de soporte estaban organizados en el orden correcto. Todo funcionaba con la precisión de siempre. Era una mañana normal, era exactamente igual a 1000 mañanas anteriores. Pero había algo, una incomodidad en el pecho que había estado ahí desde que me desperté esa madrugada alrededor de las 4. La había interpretado como tensión previa a la audiencia, ese nudo familiar que aparece antes de los momentos grandes y que yo había aprendido a convertir en energía, en foco, en presencia. No era la primera vez que lo sentía. Me tomé un analgésico con el café y no le di más importancia. El Palacio de Justicia estaba lleno esa mañana. Los pasillos de mármol resonaban con el movimiento de togas, maletines y conversaciones en voz baja que creaban ese rumor constante que tienen los lugares donde se decide el destino de las cosas. Saludé a algunos colegas, intercambié las cortesías de rigor con el abogado contrario. Un hombre de Cali, llamado Rodrigo Peñalosa, que me conocía bien y que siempre me saludaba con una sonrisa que tenía la mitad de genuina y la mitad de precaución estratégica. Entramos a la sala a las 9 en punto. El juez era una mujer, la doctora Carmen Inés Varela, conocida en el gremio por su rigor procesal y su impaciencia con las digresiones innecesarias. Me gustaba litigar ante ella precisamente por eso. Era predecible en su exigencia y yo me preparaba para la exigencia. Me instalé en la mesa de la defensa, organicé mis documentos, bebí un sorbo de agua y sentí otra vez esa presión en el pecho, más intensa, esta vez como si alguien estuviera apretando desde adentro con una mano que no cedía. La audiencia comenzó. Los alegatos de apertura de la parte contraria duraron 40 minutos. Tomé notas, identifiqué los puntos débiles en su argumentación, organicé mentalmente el orden en que iba a desmontarlos. Era un proceso automático para mí, casi inconsciente, como respirar. Pero la presión no cedía. Se extendía ahora hacia el brazo izquierdo, un hormigueo sordo que subía desde el codo hasta el hombro y que yo seguí ignorando porque no podía no ignorarlo, porque había demasiado en juego en ese momento, porque Valentina Restrepo no se detenía a mitad de una audiencia. Cuando la doctora Varela me cedió la palabra, me puse de pie, di 3 pasos hacia el centro de la sala, y entonces el mundo se apagó. No fue gradual. No hubo un mareo previo que me diera tiempo de sentarme, no hubo una oscuridad que llegara despacio, fue inmediato y total, como cuando se va la luz en una habitación, y en un instante, todo lo que existía deja de existir. Escuché, en el último fragmento de conciencia que me quedaba, el sonido de mis rodillas golpeando el piso de mármol, y después ya no escuché nada más. Lo que pasó en la sala, durante los minutos siguientes, lo reconstruí después, semanas más tarde, a partir de los testimonios de Sebastián, de Rodrigo Peñalosa, de la doctora Varela, y de otras personas que estaban presentes Cailli French. Sebastián llegó a mi lado en segundos, y vio que no respondía, que no respiraba con normalidad, que mi color había cambiado a algo que él describió como gris verdoso. Alguien gritó que llamaran a emergencias. Un abogado que resultó haber tomado un curso de primeros auxilios empezó las compresiones cardíacas, mientras el resto de la sala se vaciaba en parte y se congelaba en parte. Esa mezcla de pánico y parálisis que produce ver a alguien colapsar sin aviso en un lugar donde nadie espera que pase algo así. Los paramédicos llegaron en 8 minutos. Para ese entonces, yo llevaba ya varios minutos sin pulso efectivo. El desfibrilador se usó 2 veces antes de que el corazón respondiera. Me subieron a la ambulancia con una velocidad que, según me contó Sebastián después, a él le pareció tanto urgente como insuficiente. Esa sensación de que todo se mueve rápido, pero que no es suficientemente rápido 6 minutos. Ese fue el tiempo oficial de paro cardíaco que registraron los médicos del Hospital Santa Fe de Bogotá cuando llegué a urgencias. 6 minutos
en que mi corazón no latió de manera funcional. 6 minutos en que Valentina Restrepo Aguirre, socia principal de Restrepo y Asociados, la doctora de hierro, no existió en ningún sentido clínico, medible. Pero yo no estaba en ningún lugar vacío durante esos 6 minutos. Ojalá hubiera estado en un lugar vacío. Lo que voy a describir ahora es lo más difícil de poner en palabras de todo lo que he intentado contar desde que volví. No porque no lo recuerde, sino porque el lenguaje humano no fue construido para describir lo que está fuera de la experiencia humana ordinaria, y lo que viví en esos 6 minutos estaba completamente fuera de cualquier coordenada de la realidad que yo había conocido hasta entonces. No hubo túnel de luz. No hubo paz inmediata ni sensación de flotar. Lo primero que tuve fue conciencia, una conciencia perfecta y aterradora, sin el cuerpo, pero con todo lo demás intacto. Y con esa conciencia llegó la comprensión instantánea de que algo estaba profundamente mal, no en el sentido médico, en un sentido que era anterior y más fundamental que cualquier categoría médica caía no metafóricamente. Hubo una dirección, hubo movimiento, hubo una sensación de descender que no tenía que ver con la gravedad física, sino con algo que no sé nombrar de otra manera. Era como si el peso de todo lo que yo había hecho tuviera una dirección. Como si las decisiones que había acumulado durante 20 años tuvieran masa y esa masa me jalara hacia un lugar específico. Descendí a través de una oscuridad que no era simplemente la ausencia de luz, sino una presencia en sí misma. Una oscuridad que tenía temperatura y textura, y una densidad que se sentía en algo que era como respirar aunque yo no tuviera pulmones en ese momento. El calor llegó después. No el calor del sol, ni el calor de un cuarto cerrado en verano. Era un calor que venía desde adentro de la oscuridad misma, húmedo y pesado, con un olor que no puedo comparar con nada que haya olido antes ni después, algo entre quemado y putrefacto, y algo más que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Y con el calor, los sonidos. Los sonidos eran lo peor. No eran gritos claros. Eran algo entre gemidos y lamentos, voces que no formaban palabras sino que comunicaban, con una eficiencia brutal, desesperación pura. Venían de todas direcciones y de ninguna al mismo tiempo, como si el sonido no tuviera fuente localizable, sino que fuera parte del ambiente, parte del tejido de ese lugar, tan integrado a él como el calor y la oscuridad. Eran voces que transmitían que no había salida, que habían dejado de esperar salida, que el tiempo en ese lugar no funcionaba como el tiempo que yo conocía. Y entonces comenzaron las imágenes. No las vi con ojos, porque no tenía ojos. Las experimenté de una manera que era simultáneamente más vívida y más íntima que la visión normal. Como si cada escena que aparecía no estuviera frente a mí, sino dentro de mí. Como si yo la estuviera viviendo desde adentro y desde afuera, al mismo tiempo. Vi a Germán Estrada, el contador al que yo había destruido en el contrainterrogatorio del caso Montoya. Vi su cara en ese momento exacto en que se quebró frente al juez. No como yo lo había visto desde la mesa de la defensa, sino desde adentro de él. Sentí la vergüenza que él sintió, la humillación pública, el colapso de su credibilidad frente a su familia que estaba en la sala ese día, su hija adolescente que había ido a verlo testificar y que presenció, como yo, lo convertía en un hombre sin palabra ante todos. Sentí eso, no lo observé. Lo sentí como si fuera mío. Vi a Paola, la asistente administrativa, que retiró su testimonio. Supe, en esa experiencia que no era visión sino algo más directo y sin filtros, el miedo que la llevó a retirarse. No fue solo presión legal, fue terror. Fue la sensación de que fuerzas mucho más grandes que ella la habían rodeado, y que su única opción era desaparecer del proceso para proteger a su familia. Sentí ese miedo desde adentro de ella. Duró apenas segundos, pero fue suficiente para saber exactamente lo que yo había puesto en movimiento. Y luego vi el Hospital Metropolitano de Medellín, salas que yo nunca había visitado, pasillos que yo nunca había recorrido, caras que yo nunca había conocido. Una mujer de unos 60 años con cáncer que esperaba un medicamento que el hospital no tenía porque el presupuesto había sido desviado. Un hombre joven, con una infección postoperatoria, que se complicó porque no había antibióticos de segunda línea disponibles. Un niño de 4 años en una camilla demasiado grande para su cuerpo pequeño, con los ojos abiertos, mirando el techo de una sala de urgencias desbordada. No los vi sufrir desde afuera, los sentí desde adentro. Cada uno en secuencia, sin pausa, entre una experiencia y la siguiente. Era un recuento sin misericordia, sin distancia emocional, sin la protección de ser espectadora. Era la realidad de cada vida que mis decisiones habían tocado, entregada directamente a mi conciencia, sin el filtro de la racionalización jurídica, sin la pantalla de la filosofía conveniente que yo había construido para seguir durmiendo. No podía hablar, no podía defenderme, no había argumentos de cierre, no había perito que creara niebla técnica. No había procedimiento que impugnar. Era solo yo y el peso exacto, medido con una precisión que ningún tribunal humano podría igualar, de todo lo que había elegido hacer. Y mientras eso ocurría,
Mientras yo descendía y el calor aumentaba, y los sonidos crecían, entendí algo que no fue pensado sino sabido de manera directa e instantánea. Había una frontera, estaba cerca. Del otro lado de esa frontera no había más imágenes, no había más revisión, no había más nada de lo que yo pudiera reconocer como experiencia. Había algo que solo puedo describir como la ausencia total y permanente de todo lo que hace que existir valga algo, no la muerte como yo la había entendido antes. Algo peor que eso, algo para lo que no tengo palabra. Me acercaba a esa frontera. Lo sabía con la misma certeza con que sé ahora mismo que estoy viva, y no había nada que yo pudiera hacer para detenerme. Hay un punto en el que el miedo deja de ser miedo y se convierte en otra cosa. No en calma, no en aceptación, sino en una lucidez brutal que despoja todo lo accesorio y deja solo lo esencial. Yo había llegado a ese punto. El descenso continuaba, la frontera se acercaba, y en ese espacio, que no era espacio, y en ese tiempo que no era tiempo. Warentina Aresto, Repo Aguirre, la abogada más temida de Bogotá, estaba completamente desarmada, sin traje sastre, sin argumentos, sin el escudo de 20 años de retórica perfectamente construida. Solo yo, con todo lo que había hecho y todo lo que había elegido ser, suspendida en una oscuridad que pesaba como culpa acumulada. Y entonces, la luz llegó. No llegó desde arriba ni desde abajo. No llegó desde ninguna dirección que yo pudiera señalar, porque en ese lugar las direcciones no funcionaban como las conocemos. Simplemente apareció, de la misma manera en que aparece una verdad que uno ha estado evitando durante mucho tiempo, de repente, sin aviso, ocupando todo el espacio disponible, sin pedir permiso. No era la luz del sol ni la luz artificial que yo conocía. Era algo anterior a esos dos conceptos. Algo más fundamental, como si la luz que existe en el mundo físico fuera apenas una sombra pálida de esto. Una copia imperfecta de algo que tiene el mismo nombre pero que es completamente diferente en naturaleza. Y con la luz llegó la presencia. No voy a decir que vi a Dios. No tengo la arrogancia de afirmar que sé exactamente lo que era lo que estaba ahí. Lo que sí puedo decir con certeza absoluta es que era algo inconmensurablemente mayor que yo. Algo que existía en una categoría completamente diferente a cualquier ser que yo hubiera conocido o imaginado. Y que al mismo tiempo, de una manera que contradice toda lógica, me conocía a mí con una intimidad que ningún ser humano había alcanzado nunca. Me conocía no como se conoce a alguien por sus acciones o su reputación o su historia externa. Me conocía desde adentro. Me conocía como solo uno se conoce a sí mismo en los momentos de mayor honestidad. Esos instantes raros y generalmente evitados en que uno se mira sin el maquillaje de las justificaciones y ve exactamente lo que hay. La presencia me veía completan sin filtros, sin la versión que yo había construido para el mundo y sin la versión ligeramente más honesta que guardaba para mí misma. Me veía en una totalidad que era al mismo tiempo la experiencia más expuesta y más aterradora de mi existencia. Y no dijo nada. Lo que ocurrió no fue una conversación en el sentido en que entendemos las conversaciones. No hubo palabras pronunciadas. No hubo voz en el sentido auditivo. Hubo algo que era más directo que el lenguaje, una comunicación que llegaba al centro de la conciencia sin necesidad de pasar por el proceso de decodificación que requieren las palabras. Era como si la comprensión fuera transferida de manera directa, completa, sin posibilidad de malinterpretación ni de los matices convenientes que los abogados aprendemos a introducir en cualquier texto para darle la lectura que nos conviene. Lo primero que recibí no fue condena. Fue algo que tardé muchas semanas en poder nombrar correctamente allí. Fue dolor. No el dolor de alguien que me odiaba, ni el dolor de alguien que me juzgaba desde la frialdad de una norma. Era el dolor de alguien que me había amado desde antes de que yo existiera y que había observado, con una paciencia que excedía cualquier escala humana. Cada momento en que yo elegí el camino que elegí, era el dolor de haber sido esperada y de no haber llegado. El dolor de un padre, pensé después, cuando reconstruí la experiencia en palabras humanas, aunque esa comparación es insuficiente y un poco inexacta. Y después del dolor, llegó la revisión. Si en el descenso yo había experimentado el peso de mis actos a través de las víctimas, a través de sentir lo que ellas sintieron, ahora la revisión era diferente. Era más amplia, más estructural. No era solo los casos. No era solo el caso Montoya, era toda una vida vista desde afuera y desde adentro simultáneamente, con una claridad que no dejaba espacio para ninguna de las narrativas con las que yo había construido mi identidad. Vi a la niña de Soacha que aprendió que el amor condicional era el único amor disponible y que por lo tanto el amor no era algo en lo que se podía confiar. Vi cómo esa convicción temprana había dado forma a cada relación que tuve después, cómo había construido muros no por fortaleza, sino por miedo, cómo había confundido la invulnerabilidad con la dignidad durante décadas. Vi a Eduardo, el arquitecto de Cali,
y sentí lo que él sintió la noche que me dijo que no podía seguir siendo el segundo lugar. Sentí su amor genuino y mi incapacidad de recibirlo como lo que era, porque recibirlo habría requerido bajar una guardia que yo había construido demasiado sólida para saber cómo desmantelarla. Vi a mi madre, Lucía, en su apartamento pequeño de Soacha, revisando en su teléfono las noticias sobre mi carrera, con un orgullo que era completamente real y al mismo tiempo teñido de una tristeza que ella nunca me expresó. Vi que ella sabía, con esa intuición que tienen las madres que han sufrido mucho, que algo en el camino que yo había tomado me estaba costando algo que el dinero no podía reponer. Vi que ella rezaba por mí todas las noches, con una fidelidad que no dependía de si yo le respondía las llamadas o no, con una constancia que era exactamente el tipo de amor incondicional que yo había declarado imposible. Desde los 8 años, cuando mi padre salió por la puerta, eso me rompió de una manera que ninguna otra imagen había logrado. No los casos, no las víctimas. Mi madre rezando por mí en la oscuridad de su cuarto, sola, sin pedirme nada. La presencia lo dejó estar, no apresuró nada, no había prisa en ese lugar. No había agenda, no había la siguiente reunión, esperando ni el cliente al teléfono, ni el expediente sin revisar. Solo el peso exacto de cada cosa, entregado con una paciencia que era en sí misma una forma de misericordia. Porque había algo en el hecho de que cada verdad llegara completamente y sin apuro que la hacía diferente de una condena. Una condena te aplasta. Esto me abría y entonces llegamos al centro. No sé cómo describirlo de otra manera. Hubo un momento en la revisión en que llegamos al núcleo de la cosa, al punto donde todas las decisiones individuales convergían en una sola verdad fundamental, y esa verdad era esta: yo había tenido, desde el principio, desde antes de Soacha, desde antes de mi padre, desde antes de cualquier herida que pudiera nombrar, una capacidad para el bien que era genuina y que yo había elegido, sistemática y deliberadamente, no usar, no por ignorancia, no porque nadie me hubiera enseñado la diferencia, sino porque usar esa capacidad requería soltar el control, requería confiar en algo fuera de mí misma, requería aceptar que el valor de una vida no se mide en victorias facturables y yo había preferido ganar. La presencia no pronunció ningún veredicto, no hubo la voz que dice culpable o inocente, no hubo el martillo que cae. Pero había algo en esa revisión completa, en ser vista con esa totalidad sin que la presencia se alejara, sin que la luz disminuyera, que era más exigente que cualquier condena y al mismo tiempo más compasivo que cualquier absolución que yo hubiera conocido. Me estaba siendo ofrecida la posibilidad de verme completamente y de que esa visión completa no me destruyera. Era un ofrecimiento, pero los ofrecimientos se pueden rechazar. Sentí la frontera otra vez. Seguía ahí, no había desaparecido con la llegada de la luz, y entendí que la decisión, de alguna manera que excedía mi comprensión de libre albedrío, seguía siendo mía, no en el sentido de que yo tuviera las palabras o los medios para decidir conscientemente, sino en el sentido de que lo que yo era, el conjunto de todo lo que había elegido ser, era el factor determinante de lo que iba a ocurrir a continuación. Y en ese momento, algo en mí que había estado cerrado durante décadas, se abrió. No fue heroico. No fue una decisión valiente, ni una declaración de fe elaborada. Fue algo más pequeño y más fundamental que todo eso. Lo entendí después, cuando intenté ponerlo en palabras, algo parecido a rendirse. No la rendición de la derrota, sino la rendición del que ha estado cargando algo demasiado pesado durante demasiado tiempo, y finalmente afloja los brazos. Una rendición que no era cobardía, sino honestidad. El reconocimiento de que yo no podía más, de que todo el edificio que había construido con tanto esfuerzo durante 44 años no era lo que yo había creído que era. Y de que si había algo del otro lado de ese reconocimiento, yo quería saberlo. No usé el nombre de Dios en ese instante. No recité ninguna oración que recordara de la infancia. Solo hubo algo que era la versión más honesta de una súplica que yo había producido en toda mi vida, sin retórica, sin estructura, sin la elegancia que yo ponía en cada argumento que construía para ganar, solo la verdad desnuda de alguien que estaba al borde de algo irreversible y que por primera vez en décadas no tenía ningún recurso propio al cual apelar. Y algo me detuvo. No hubo una mano física, no hubo una figura que apareciera con forma humana y me tomara del brazo. Hubo una detención que era al mismo tiempo externa e interna, como si el movimiento hacia la frontera simplemente cesara porque algo más poderoso que la inercia de mi propia trayectoria había intervenido. Y con la detención llegó algo que no había sentido en ningún punto de toda esa experiencia. Algo que en retrospectiva me parece el dato más significativo de todo lo que viví. Llegó el silencio. No el silencio vacío del lugar donde había estado descendiendo. Un silencio completamente diferente, habitado, cálido,
con una cualidad que solo puedo describir diciendo que era el tipo de silencio que existe, cuando uno finalmente llega a un lugar donde puede dejar de correr. Y en ese silencio, sin palabras, pero con la misma comunicación directa que había caracterizado toda la experiencia, llegó algo que tardé semanas en atreverme a nombrar porque me parecía demasiado inmerecido para ser verdad. Llegó la certeza de que era amada, no aprobada, no absuelta todavía, no exonerada de la revisión ni de las consecuencias de lo que había hecho, sino amada, en el sentido más estructural y permanente del término, con un amor que no había comenzado cuando yo era buena, ni iba a terminar ahora que había quedado expuesta en todo lo que no era, un amor que era anterior a mis méritos y posterior a mis fracasos. Un amor que existía independientemente de si yo lo recibía o no, que había estado ahí toda mi vida, como una puerta que nunca había estado cerrada, sino que yo había elegido no ver. Y luego escuché, si es que escuchar es la palabra correcta para algo que no ocurrió en el plano auditivo, algo que era al mismo tiempo una afirmación y una exigencia, algo que en palabras humanas se traduciría aproximadamente así: todavía no. Pero tienes que volver diferente. No hubo negociación, no hubo términos detallados, ni lista de condiciones, solo esa frase y la certeza absoluta, más sólida que cualquier convicción jurídica que yo hubiera tenido en mi vida, de que era verdad y de que yo lo sabía, y de que lo que hiciera con eso a partir de ahora era enteramente responsabilidad mía. El movimiento cambió de dirección, y el mármol frío del Palacio de Justicia se convirtió en el techo blanco de la UC y del Hospital Santa Fe de Bogotá, con luces fluorescentes, con el sonido del monitor cardíaco, con la cara de Sebastián Cardona, mirándome desde el otro lado del vidrio con los ojos enrojecidos y las manos juntas apretadas contra la boca, como alguien que acaba de terminar de rezar. El techo blanco de la UC, y era lo más hermoso que yo había visto en mi vida. Lo séanse, que suena absurdo. Un techo de hospital, con sus baldosas de plástico y sus luces fluorescentes, que tienen ese zumbido bajo y constante, que parece diseñado para recordarte que estás en un lugar donde las cosas pueden salir mal, pero en ese momento, en ese primer instante de conciencia, después de todo lo que había vivido en esos 6 minutos, ese techo blanco y ordinario era la prueba más contundente de algo que yo no tenía palabras para nombrar todavía, en que había regresado, que existía, que el aire que entraba por mis pulmones era real, y que el peso de mis propias manos sobre la sábana era real, y que el sonido del monitor que medía los latidos de mi corazón era la música más extraordinaria que había escuchado en toda mi vida. Lloré durante horas. No soy una mujer que llora. ¿O no lo era? En 20 años de carrera jurídica podría contar con los dedos de una mano las veces que había derramado lágrimas, y en la mayoría de esos casos habían sido lágrimas de frustración o de rabia, nunca de algo más profundo. Pero ese llanto que comenzó cuando recuperé la conciencia en la UC y del Hospital Santa Fe no tenía nada que ver con frustración ni con rabia. Era algo que venía de un lugar más antiguo y más central que cualquier emoción que yo hubiera experimentado antes. Era el llanto de alguien que ha estado a punto de perderse a sí misma para siempre, y que de alguna manera, por razones que excedían cualquier mérito propio, ha recibido una segunda oportunidad que no pidió y que no merecía, y que sin embargo estaba ahí, real y respirando, con un techo blanco encima y un monitor cardíaco al lado. La enfermera que estaba de turno, una mujer joven de Boyacá, que se llamaba Marcela, entró cuando escuchó que yo lloraba y se quedó parada al lado de mi cama sin decir nada, simplemente presente, con una mano sobre la mía, que era exactamente lo que necesitaba, sin que yo hubiera tenido la capacidad de pedirlo. Después me contó que los pacientes que salen de paros cardíacos prolongados a veces tienen esa reacción, ese llanto, que no pueden explicar ni controlar. Yo le sonreí y no le dije que el mío sí tenía una explicación, solo que la explicación no cabía en el lenguaje de la medicina. Sebastián entró cuando los médicos lo autorizaron. Al día siguiente por la mañana, se sentó en la silla de visitas con esa rigidez incómoda que tienen las personas cuando no saben si abrazar o guardar distancia. Y yo lo miré, y por primera vez en los años que llevábamos trabajando juntos, lo vi realmente. No como un asociado eficiente ni como una extensión de mi capacidad de trabajo, sino como un ser humano que había estado aterrorizado de perderme y que no tenía un guión para ese momento, porque yo nunca había permitido que nuestra relación tuviera el espacio para este tipo de cosa. Me miró y dijo, con la voz ligeramente quebrada: doctora, nos asustó mucho. Y yo le dije a Ney, a mí también. Sebastián, a mí también no le conté lo que había vivido. Todavía no. No porque no quisiera, sino porque todavía no tenía las palabras.
y porque lo poco que había intentado ordenar en mi mente durante esas primeras horas se sentía demasiado frágil para exponerlo. Como esas construcciones de arena húmeda que existen perfectamente mientras nadie las toca, pero que se desarman con el primer contacto. Necesitaba tiempo para que lo que había visto y sentido se solidificara en algo que yo pudiera sostener antes de intentar compartirlo. Mi madre llegó al segundo día. Tomó el bus desde Soacha porque yo no le había dicho a tiempo que viajara en taxi, una omisión que en ese momento me dolió de una manera desproporcionada, pero que entendí perfectamente. Lucía Aguirre había estado yendo y viniendo en bus toda su vida, y no había ninguna razón para que las emergencias de su hija millonaria cambiaran eso. Entró a la habitación con su bolso de cuero marrón que tenía desde hacía 10 años, y su saco azul que era su favorito, y sus zapatos de siempre. Y cuando me vio en esa cama con los cables y el suero y el monitor, no dijo nada, solo se acercó, me tomó la cara entre las dos manos como hacía cuando yo era pequeña, y me miró durante un momento largo sin palabras. Yo pensé en ella rezando sola en su cuarto todas las noches. ¿Lo había visto en la experiencia? Lo sabía ahora con una certeza que no tenía explicación lógica, pero que era absolutamente real. Y en ese momento no pude evitarlo. Ann, le dije, con la voz todavía ronca por los tubos que me habían quitado horas antes. Mamá, siempre rezaste por mí, ¿verdad? Ella me miró sin sorprenderse y me dijo simplemente, Ann, todos los días de tu vida. Mija, Ann, todos los días. Lloramos juntas, las dos. Mi madre y yo, que éramos dos mujeres que habíamos aprendido la dureza como idioma principal, lloramos en esa habitación de hospital sin que ninguna de las dos intentara detener a la otra. Los médicos me dieron el alta después de 11 días. El diagnóstico fue paro cardíaco súbito secundario a una cardiopatía hipertensiva no tratada adecuadamente, agravada por estrés crónico severo, consumo habitual de estimulantes y uso prolongado de ansiolíticos. Me pusieron un desfibrilador implantable, me dieron una lista de medicamentos, una lista de restricciones y una derivación a cardiología y a psicología. Me dijeron que había tenido una suerte extraordinaria, que con 6 minutos de paro, muchos pacientes no volvían o volvían con daño neurológico significativo, que mi recuperación era, en términos clínicos, llamativa. Yo escuché todo eso y asentí y agradecí y guardé las instrucciones. Pero lo que ocupaba el centro de mi mente mientras me daban el alta no era ninguno de esos datos médicos. Era la frase que había recibido en ese lugar donde no existen los techos, ni los monitores, ni las baldosas de plástico. Tienes que volver diferente. Los primeros cambios fueron internos y silenciosos. Nadie los vio porque ocurrieron en ese espacio entre la experiencia y la acción donde las decisiones se forman antes de volverse visibles. Dejé de tomar el vino nocturno el mismo día que llegué a casa. No fue un esfuerzo heroico de voluntad. Simplemente ya no lo necesitaba de la manera en que lo había necesitado antes. Esa necesidad que era en realidad el intento de amortiguar algo que ya no necesitaba ser amortiguado, porque había sido visto y nombrado. El insomnio no desapareció de inmediato, pero cambió de calidad. Antes, las noches sin sueño eran una batalla. Ahora eran un espacio. Empecé a leer la Biblia. Lo digo sin adorno y sin vergüenza, aunque sé que, viniendo de mí suena como un giro improbable. La primera vez que la abrí fue porque encontré un Gideon's en el cajón de la mesa de noche de la habitación del hospital y la tomé sin pensarlo mucho. En uno de esos actos pequeños que en retrospectiva tienen un peso que no se anticipó, abrí en el libro de Job. No fue una elección consciente, simplemente quedó abierta ahí. Y leí durante 2 horas sin poder parar, no porque entendiera todo, sino porque algo en esa historia de un hombre al que le es quitado todo y que sin embargo no suelta la conversación con Dios, resonaba en mí de una manera que ningún texto jurídico había resonado nunca. A las 3 semanas del alta, tomé la primera decisión visible. Llamé a Ricardo Montoya Palomino a su teléfono privado. Él contestó con la cordialidad aceitada de siempre, ya listo probablemente para otro caso, ya calculando que podría necesitar de mí a continuación. Le dije que me había enfermado gravemente y que estaba reorganizando mis prioridades profesionales. Le dije que no iba a poder seguir representándolo ni a él ni a ninguna empresa de su grupo. Le dije que le devolvía la parte proporcional de los honorarios correspondiente al trabajo no ejecutado. Hubo un silencio. Luego una pregunta formulada con cortesía, pero con un filo debajo. ¿Algún problema en particular, doctora? Le dije en sí en que me queda poco tiempo y no quiero usarlo en esto. Y colgué. Lo que siguió en los meses posteriores fue un proceso que no tenía el drama cinematográfico que quizás esperaría de una transformación de este tipo. No fue lineal ni limpio.
Hubo días en que me levantaba con una claridad que me parecía un regalo, y días en que me sentaba en el apartamento del chico mirando las montañas y sentía el peso de todo lo que había hecho con una intensidad que me costaba respirar. La diferencia con antes era que ahora no huía de ese peso, lo dejaba estar, lo atravesaba, contraté a un abogado independiente, alguien que no me debía nada, y a quien no le debía nada, y a través de él, envié al Ministerio Público un paquete de documentación anónima sobre el caso Montoya. No todo lo que sabía, eso hubiera requerido implicarme de maneras que en ese momento habrían destruido mi capacidad de hacer cualquier otra cosa útil, pero suficiente. Suficiente para reabrir una investigación que había sido cerrada con mi ayuda. Lo hice sin garantías de que serviría de algo. Lo hice porque era lo mínimo que podía hacer. Y porque el peso de no hacerlo era más de lo que podía cargar. Vendí el apartamento del chico no de golpe, no en un gesto dramático de renuncia al mundo material. Lo vendí porque era demasiado grande para una persona y porque el dinero que produjo me daba tiempo. Y el tiempo era lo que necesitaba para reconstruir algo que no supiera exactamente cómo llamar todavía. Me mudé a un apartamento en La Candelaria, el barrio histórico del centro de Bogotá, pequeño, con ventanas que daban a una calle empedrada y a una iglesia colonial cuyas campanas se escuchaba todas las mañanas. Era ruidoso y antiguo y completamente diferente a todo lo que yo había elegido vivir en los últimos 15 años. Me sentí, por razones que no sabría explicar racionalmente, más en casa que en ningún lugar donde hubiera vivido antes. Encontré la comunidad de fe de manera gradual y sin un momento de conversión dramático. Empecé a entrar a la iglesia de La Candelaria primero solo a sentarme en silencio, sin misa, sin servicio, solo el espacio y la quietud. Luego me quedé para una misa entre semana. Luego conocí a un grupo de personas que se reunía los miércoles en la tarde en una sala parroquial para leer el evangelio y hablar de lo que habían entendido. Eran personas ordinarias, una vendedora de flores, un profesor de colegio, un mecánico de Usaquén, una abuela que había criado 6 hijos sola, personas que no tenían ninguna razón para impresionarme y que no intentaban hacerlo, personas que hablaban de la fe no como abstracción teológica, sino como algo que usaban para levantarse por la mañana y seguir. Me senté entre ellos y escuché. Por primera vez en décadas, solo escuché sin preparar mi respuesta. El trabajo jurídico gratuito comenzó casi por accidente. Una mujer del grupo de los miércoles me contó que su hermana estaba siendo desalojada ilegalmente de un arriendo en el que había vivido 12 años. Yo escuché los detalles y supe inmediatamente que había 3 argumentos procesales sólidos para detener el desalojo. Se los di en 20 minutos, en el lenguaje más claro que pude, sin tecnicismos innecesarios. Ella me miró como si le hubiera entregado algo que no esperaba recibir de nadie. Esa mirada me quedó. A los 2 meses había ayudado a 8 familias. A los 6 meses había establecido un espacio informal de asesoría jurídica gratuita en la misma sala parroquial, donde nos reuníamos los miércoles. Venían personas con problemas de arrendamiento, con deudas que no entendían, con procesos laborales en los que habían sido despedidos sin las garantías que la ley les otorgaba, con herencias enredadas en trámites que nadie les explicaba, personas que nunca habrían podido pagar los honorarios que yo cobraba antes, y que el sistema jurídico trataba como invisibles porque la invisibilidad es el estado natural de quien no tiene con qué pagar para ser visto. Sebastián Cardona se sumó a los 4 meses. Llegó una tarde al espacio de la parroquia con su maletín y sus 3 colores de subrayador y me dijo, con esa seriedad suya, que siempre tenía un filo de ternura debajo, que si yo estaba haciendo esto, él quería estar también. No le pregunté por qué, solo le dije que empezara el lunes. Perdí clientes, obviamente. Perdí contratos. Perdí la membresía en los clubes donde antes almorzaba. Perdí la mesa reservada en los restaurantes del norte donde se hacen los negocios que no aparecen en ningún contrato formal. Perdí el Range Rover blindado y a Hernando, que encontró trabajo con otro abogado del mismo círculo que yo había dejado y que me mandó un mensaje de texto muy respetuoso despidiéndose. Perdí el traje de la doctora de hierro, esa identidad que había construido ladrillo a ladrillo desde Soacha y que había creído durante 20 años que era lo más real que tenía. Y descubrí en el proceso de perder todo eso, que debajo de todos esos ladrillos había algo que había estado ahí desde el principio y que yo nunca había tenido el valor de mirar directamente. Algo que no se podía comprar ni facturar ni perder en un caso. Algo que una presencia de luz me había mostrado en un lugar que no tenía techo ni coordenadas, mientras mi corazón estaba detenido en el mármol del Palacio de Justicia. Hoy trabajo desde una oficina pequeña en La Candelaria. Tengo una cafetera que no hace ruido,
Atiendo a personas que el sistema no ve. Me levanto sin pastillas para dormir y me acuesto sin vino para callar lo que no quiero escuchar. Llamo a mi madre todos los domingos y a veces voy a Soacha a almorzar con ella y mis hermanos en la casa donde crecí, que sigue sin revocar en algunas partes, pero que tiene las ventanas con flores que mi madre planta desde que somos chicos. El tribunal más temible que enfrenté en mi vida no tenía toga ni martelo, no tenía jurisprudencia ni código de procedimiento. No aceptaba peritos pagados, ni testigos intimidados, ni jueces comprometidos. Era un tribunal que me vio completa, con todo lo que hice y todo lo que no hice, con todas las veces que elegí ganar sobre la posibilidad de ser buena y que a pesar de todo eso, en un acto que todavía me cuesta recibir sin que se me quiebre la voz, decidió que yo todavía valía la segunda oportunidad. No sé si lo que viví en esos 6 minutos es lo que la teología llama el infierno. No tengo la autoridad para afirmarlo. Lo que sí sé es que estuve en un lugar hacia el que no quiero volver y del que solo salí por una misericordia que no pedí y no merecía. Y que la única respuesta honesta que puedo darle a esa misericordia es vivir de una manera que justifique haberla recibido. Sigo siendo abogada. Sigo siendo la mujer de Soacha que aprendió a pelear. Pero ahora peleo por los que no pueden pagarse un abogado. Ahora uso lo que sé para abrir puertas en lugar de cerrarlas. Y cada mañana, cuando las campanas de la iglesia de la Candelaria suenan y el café está listo y la luz entra por las ventanas de mi apartamento pequeño, le agradezco a algo que es más grande que yo por el privilegio extraordinario e inmerecido de estar todavía aquí.